Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, son las 8:26 y yo quiero dar la bienvenida a Karen Sichel. Ella fue secretaria jurídica de la Presidencia de la República, subsecretaria jurídica, o las dos. No, fui subsecretaria de Asuntos Regulatorios. Y ahora en temas de asuntos regulatorios, claro, ya me acordé. Y ahora también en temas editoriales. Sí, así es, también en la docencia, investigando particularmente temas relativos al crimen organizado transnacional. Bueno, hablemos de la consulta, que también tiene que ver con el crimen organizado transnacional. Esta consulta busca pues atacar varios puntos, porque el resultado se sabrá el domingo en la noche, el domingo 21. Em, Hablemos un poco de esto. ¿Es una propuesta necesaria para el país o está de más? ¿O el presidente no va a poder irse por el camino de la Asamblea, aprovechando los acuerdos que tenía hasta antes del 6 de abril? Bueno, como usted ha mencionado, el 21 de abril vamos a decidir nuevamente, nos han convocado a las urnas y hay 11 preguntas. Y para entender la necesidad de estas preguntas, creo que es importante dividirlas. Existen 5 preguntas de referéndum constitucional, esto significa que van a modificar la Constitución. Una de ellas, reforma parcial a la Constitución, que significa que distinto de las otras 5 que son enmiendas, es un cambio sustancial. Es de hecho la primera reforma parcial que habrá en la Constitución, en esta Constitución del 2008. Ujú. Y luego tenemos otras 6 preguntas que son plebiscitarias y estas fueron las preguntas que han sido más criticadas por los juristas debido a que estas preguntas no van a hacer ningún cambio en ninguna norma. Simplemente se nos está preguntando si queremos que el presidente envíe los proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Entonces, en su momento, esto fue criticado porque, bueno, el presidente tenía acuerdos de gobernabilidad, particularmente con el correísmo y con el Partido Social Cristiano, y entonces no veíamos la necesidad de que haya una consulta que respalde eso cuando lo podía hacer ordinariamente. Sin embargo, ahora las circunstancias han cambiado debido a la ruptura de relaciones del gobierno con el correísmo por el impasse con Jorge Glass. Y entonces, ahora más que nunca creo que se ve necesaria apoyar incluso a las preguntas de plebiscito. A ver, y empecemos analizando algunas. La pregunta uno, la pregunta A, que tiene que ver con el cambio de rol de Fuerzas Armadas. Esta pregunta no la hizo Novoa, esta pregunta viene del gobierno anterior, la trató la Asamblea y es una reforma parcial a la Constitución. Casi no hay discusión en este tema. Así es. Bueno, yo creo que hay algunos temas que discutir en esta Como por pregunta. ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, los cambios que hizo la Asamblea Nacional. Entonces, originalmente se propuso que las Fuerzas Armadas puedan complementar el trabajo de la Policía Nacional de manera permanente bajo los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Asamblea Nacional modificó esto. Le puso un plazo máximo de días, puso que sean 180 días más una prórroga de 30 días, lo cual llama la atención porque entonces, ¿cuál es la diferencia con el estado de excepción? Sí, y con el decreto actual, y con el decreto 737 que firmó el presidente Lazo en mayo del 2023, si no me equivoco. Es decir, uno se pregunta a veces, ¿es necesario el estado de excepción para que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a apoyar la seguridad? No debería ser necesario. Y nosotros sostuvimos eso en su momento porque si es que entendemos cuál es la naturaleza del crimen organizado, sabemos que ahora el crimen organizado no es una característica, no es un fenómeno, perdón, extraordinario, sino es permanente. Lo que significa que ante un fenómeno permanente no se puede utilizar una herramienta como el estado de excepción, que es para situaciones emergentes o extraordinarias. Entonces, esta pregunta busca modificar aquello. Distinto es lo que estamos viviendo en el país por el conflicto armado interno y es por esa situación que actualmente el presidente no necesita de estado de excepción, pero no siempre vamos a estar en conflicto armado interno y en ese caso se tendrá que utilizar esta herramienta de la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional, perdón, ha modificado, ha limitado y además hay una cosa que a mí me parece relevante, es que ha señalado que los que van a fiscalizar la decisión ahora, el complemento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, van a ser los asambleístas. Eso me parece a mí importantísimo porque nos corresponderá a nosotros ver cómo ellos les fiscalizan a las Fuerzas Armadas. Extradición, que este es un tema que en un país normal no debería tener discusión, pero es la pregunta parecida a la que formuló el presidente Lazo y perdió contra todo, no pronóstico, contra toda posibilidad. Así es, lamentablemente esta pregunta fue rechazada en las urnas de hace un año y yo celebro que el gobierno actual haya retomado esta valiosa discusión, porque una de las características de lo que estamos viviendo es que las bandas criminales cooperan entre sí independientemente de su nacionalidad. Para que la gente entienda qué puede pasar si es que
¿qué habría pasado si es que esa pregunta, si es que este tema de la extradición estaría vigente hoy que estamos en un conflicto armado interno? Podría pasar que los Estados Unidos o cualquier otra nación del mundo podrían requerir a los narcotraficantes más poderosos que están ahorita operando, a los O corruptos sea, incluso. ahora no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. El artículo 79 de la Constitución lo prohíbe expresamente. No permite la extradición para nacionales ecuatorianos. No se puede dar. O Entonces, sea, yo veo si que a es que veces algún cabecilla de una banda está preso por narcotráfico y lo requiere en este momento Estados Unidos porque ha cometido crímenes en ese país, Ecuador no lo puede entregar. es que ni siquiera lo puede requerir. Por eso en redes sociales decían, pero ¿cuántos han requerido Estados Unidos? Ese es el tema. Ninguno, porque no se puede. Porque ya Entonces, saben que no pueden. es que exactamente, y lo estamos viviendo con México. Las relaciones diplomáticas son tan delicadas que un país no puede pedirle a otro que haga algo que es ilegal. Entonces, Estados Unidos no podría hacer eso con Ecuador porque nuestra legislación lo permite, lo prohíbe, perdón. Entonces, el efecto de que nosotros no tengamos extradición es que no podemos poner un proceso de cooperación judicial entre dos países para que criminales que operan aquí puedan ser juzgados fuera del país. Eso es lo que tenemos. Dos preguntas que son quizás las más polémicas y las que menos apoyo tienen, teniendo, según las últimas encuestas, un importante apoyo. Pero pasó lo mismo en febrero del 2023 con unas encuestas que decían que las preguntas ganaban todas, perdieron todas. Arbitraje, empecemos por ahí. ¿El arbitraje compromete al país en temas internos? Estas son dos preguntas, me imagino que también vamos a hablar del contrato por horas, También, sí. que tiene que ver sobre, que no tiene que ver con seguridad, sino tiene que ver con el tema económico. Ujú. Nosotros las analizamos en su momento. El arbitraje internacional estaría modificando el artículo 422 de la Constitución y en términos sencillos permite que empresas que vienen acá al Ecuador tengan más seguridad jurídica sobre quiénes les van a juzgar y bajo qué reglas se les va a juzgar. Eso es en palabras sencillas. Entonces, solo tenemos que ponernos en los zapatos de un inversionista extranjero que quiere llegar a un país como el Ecuador, en donde la justicia está arde en llamas cada mes. Entonces, es evidente que un inversionista no va a confiar en las cortes nacionales. Lo único que nos están pidiendo es que si es que hubiera un conflicto, vayamos a un tribunal imparcial internacional. Es eso. Es decir, si es que el Ecuador cumple sus normas, no tenemos nada que temer. De hecho, existen estudios hechos por las Naciones Unidas que verifican que el incluir una cláusula arbitral atrae más inversión extranjera directa, que es la que atrae empleo y mejora las condiciones de la sociedad. Entonces, para mí esta es una pregunta también muy valiosa. Lamentablemente, nosotros vivimos teniendo estos debates arcaicos de vamos a perder soberanía. Este no es un tema de soberanía. Este es un tema de humanidad con las personas que no tienen trabajo. Y esto es un mecanismo para darles más trabajo. Es así de sencillo. Otro debate arcaico es el tema del trabajo por horas, Por supuesto, es por, otro yendo debate arcaico. por la llamada precarización. Sí, lamentablemente ¿Esto no precariza? para mí la izquierda en nuestro país se ha quedado debatiendo temas que han sido superados en muchas partes del mundo, lamentablemente. Y este es uno de ellos. La contratación por horas, siempre y cuando no se precarice la relación laboral, es decir, siempre y cuando existan las garantías mínimas, como dice la pregunta, que no se va a hacer, hasta la misma OIT ha dicho que es beneficiosa para dos grupos particularmente, para los jóvenes y para las mujeres embarazadas. Entonces, las personas que están diciendo que voten no a esta pregunta son personas que están tratando de hacer daño a dos de los grupos más vulnerables del Ecuador, los jóvenes que no tienen empleo, las mujeres embarazadas que no pueden ingresar al mercado laboral de manera tan fácil. Entonces, vivimos en una mentalidad de hace 100 años cuando pensábamos que el más vulnerable era el trabajador. Ahora las circunstancias han cambiado. El más vulnerable es el que no tiene trabajo y es inhumano establecer trabas para que una persona pueda acceder al mercado laboral. Este es un mecanismo que va a traer dinamismo al mercado laboral sin duda. Son las 8:35, estamos hablando con Karen Sichel sobre la consulta popular. Vamos a la consulta popular o a las preguntas de consulta. La uno o la F de toda la papeleta es sobre el control de armas de Fuerzas Armadas. Am, Aquí la pregunta que cabe y que seguramente le hacen siempre es, ¿y pues, si hacen? ¿Cuál es la diferencia? Am, es una diferencia que es que ahora lo pueden hacer bajo orden del ministro de Defensa, de acuerdo al artículo 26 de la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza. Y la idea de la pregunta es modificar esto para que lo estén haciendo de manera permanente. O sea, no necesiten una orden especial, sino sepan lo que tienen que hacer, que lo tienen que Que hacer. lo hagan de manera O sea, permanente. esto también es cambiar un poco el rol de las Fuerzas Armadas. Pues Eh, agregar algo. yo creo que es
inflexibilizar un poco el rol de las fuerzas, pero por una razón que tiene sentido, que es que las fuerzas del orden estén todo el tiempo en los recintos carcelarios. Es una de las preguntas de plebiscito, así que el presidente tendrá que mandar una ley a la Asamblea Nacional para reformar esto y veremos qué aprueba la Asamblea Nacional. Entonces, realmente, respecto a las preguntas de plebiscito, yo tengo un comentario general, que es que los ciudadanos vamos a votar y no sabemos qué vaya a aprobar la Asamblea Nacional. Esa es la pregunta que le iba a hacer, porque aquí vienen reformas al Código Orgánico Integral Penal. La pregunta G que dice incrementar penas en delitos de terrorismo, producción, tráfico de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas. También hablamos de la tipificación en la pregunta I del delito de tenencia o porte de armas y municiones. Em, la Asamblea tiene la capacidad de interpretar y de cambiar lo que apruebe la gente en las urnas. Lamentablemente para mí, la Asamblea no siempre está del lado de la ciudadanía. Y vemos con sus actos vergonzosos. Esta semana el hashtag Placeras fue tópico de conversación en la ciudadanía. Ha sido un tema de vergüenza nacional. Em, y lo vemos para esto, veamos cómo trataron la pregunta uno sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En vez de fortalecer el rol de las Fuerzas Armadas, ellos limitaron, Ujú. sin ningún sentido. Entonces, a mí me preocupa mucho que esto vaya a esa Asamblea Nacional, en donde pueden haber excepciones de asambleístas valiosos, por supuesto, pero la gran mayoría de asambleístas responden a intereses coyunturales y no están pensando en el país. Entonces, a mí sí me preocupa que estas 6 preguntas terminen en las manos de los asambleístas. Pero pueden cambiarlas. Eh, Ellos tendrán O que sea, no obedecer. deben por la fuerza de la voluntad popular, si Exactamente. es que así lo decide la gente en Eso también es cierto, Milton, y es un punto válido, y es que nosotros vamos a votar y ellos tendrán que obedecer la voluntad de los ecuatorianos. Pero ahí va a entrar un debate de cuál es la voluntad de los ecuatorianos cuando la reforma no es precisa, cuando no te dicen cuántos años van a subir de penas, cuando no te dicen cómo van a cambiar específicamente la ley de extinción de dominio. Entonces, esta es una crítica que a mí me parece válida, que hay que hacerle a las personas que hicieron las preguntas en el gobierno de Noboa, porque lo mejor hubiera sido que nos den las preguntas hechas, las reformas hechas. Ujú. Lamentablemente creo que en ese momento el gobierno pensó que iba a tener gobernabilidad en la Asamblea y tomó un riesgo. Ahora le corresponderá al gobierno fijarse que sus propuestas sean ejecutadas de la mejor manera en la Asamblea y Y, depende de los y asambleístas. le corresponderá al votante ir a defender su voto. Por A decir, verán, supuesto. yo voté por esto, ustedes tienen que cumplir. Y yo quiero ser aquí muy clara con esto. Yo no creo que esta es una razón para votar no o para no apoyar No, estas no, no, claro que preguntas. no. Creo que podemos ser críticos sin necesidad de caer en extremos, pero la obligación que nos da a los ciudadanos es varias. Una, lo que usted acaba de decir, Ujú. defender nuestro voto. Y dos, observar lo que hacen los asambleístas, estar pendientes del trabajo que están haciendo. Por ejemplo, ¿por qué hay ciertos asambleístas que se opusieron a que las Fuerzas Armadas estén todo el tiempo con la Policía Nacional? ¿Por qué esos asambleístas le pusieron límites? ¿Por qué esos asambleístas, los asambleístas que le quieren juzgar a la fiscal general del Estado? ¿Me entiende? Entonces, Ujú. detrás de todas estas posiciones políticas hay grandes intereses políticos detrás. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos es estar vigilantes de lo que hacen nuestros asambleístas. Me regreso a la parte inicial de la enmienda porque me salté el tema del establecimiento de judicaturas especializadas en materia de constitucional. ¿Qué es esto? Bueno, es algo que es positivo para el país sin duda. Y para esto hay que hacer una explicación un poco técnica. En la Constitución del 2008 se estableció que todos los jueces son jueces constitucionales, incluso los jueces ordinarios. ¿Qué Ujú. significa esto? Que si es que a mí se me vulnera un derecho constitucional, yo puedo ir a cualquier hora, en cualquier día, donde un juez sea de familia, civil, de flagrancia, lo que sea, y le puedo decir a ese juez que me han vulnerado mis derechos y ese juez a través de una acción de protección, de habeas corpus, lo que sea, me puede atender. Entonces, la idea es que ante el abuso de las garantías jurisdiccionales que estamos viendo ahora en el caso emblemático de Jorge Glass, en donde a través de medidas cautelares truchas la gente salía de la cárcel y este mecanismo que originalmente se pensó para que los más vulnerables no sean irrespetados, ha sido un mecanismo más bien para que los criminales salgan de la cárcel. Entonces, ante este abuso, lo que se busca es establecer judicaturas que sean especializadas y tú no puedas presentar ante cualquier juez, sino que hayan judicaturas que específicamente traten temas constitucionales. Esto le va a dar más profesionalización al tema y además va a reducir el nivel de corrupción, aunque esto igual se tiene que tramitar de la manera correcta. ¿Quién debería elegir a estos jueces constitucionales? Va a elegir el Consejo de la Judicatura. Pero ¿quién debería? Es la pregunta. La Corte Idealmente, Constitucional.
Idealmente, yo creo que tendría que haber una reforma profunda a la justicia en donde los procesos de selección de jueces, particularmente constitucionales, tengan un observatorio internacional importante y además estén conformados por un panel de ex jueces o por un panel de de juristas que valoren al individuo de manera global. ¿Qué significa esto? Ya sabemos que las puntuaciones, los títulos, lamentablemente vemos esto, los abogados, los profesionales, esto no es garantía de nada. Lo que necesitamos son comités que evalúen a la persona, que evalúen su perfil psicológico, que evalúen su capacidad moral, que evalúen, en fin, que tratemos de coger a los ecuatorianos con menos, digamos, proclividad hacia la corrupción para que ellos estén investidos de esta gran responsabilidad. Lamentablemente en el Ecuador, como digo, esto no pasa y lo va a hacer el Consejo de la Es que ese Judicatura. es el problema, porque ahí podríamos volver otra vez a los casos metástasis, purgas, pestes, no me acuerdo cómo se llama el último, pero La plaga. plagas, etcétera. Porque ¿qué garantía tenemos? Solo Sí, es aumentar más la tentación de la corrupción. y Milton, yo creo que usted está planteando un problema que es lo que a mí personalmente me ha hecho desviarme del estudio solo del derecho hacia el estudio de la política pública. Y es que el derecho tiene límites. La norma llega hasta un punto, el sistema legal llega hasta un punto. Y luego es tema de cómo se implementan las instituciones y cómo se implementan los cambios. Ahora tenemos un sistema legal terrorífico, o sea, que el CPCC exista, que el Consejo de la Judicatura exista, es lo peor, es un sistema diseñado para corromper. Se puede cambiar eso y se puede mejorar, por supuesto, pero al final de cuentas, lo que más va a importar es cómo las personas que están en esas instituciones aplican las normas. Y eso es un trabajo de política pública que va a tomar tiempo. Y lo dije cuando yo informaba sobre la consulta anterior y lo vuelvo a repetir. Si nosotros estamos esperando que haya una varita mágica que nos solucione los problemas, 11, 10 preguntas que vengan y solucionen el crimen organizado, estamos mal. Este es un problema que nos va a acompañar por mucho tiempo y somos los ciudadanos. Esto no es un problema del gobierno, es un problema del país, de los ecuatorianos, los que tenemos que entender que tenemos que acompañar desde nuestras trincheras a que esto se resuelva poco a poco. Con eso me quedo. Gracias, Karen, por habernos acompañado hoy. Son las 8:43 y quiero agradecer por haber venido a Karen Sichel, abogada, editorialista, por darnos su criterio sobre lo que se viene el próximo domingo, de este en 8, la consulta popular y el referéndum. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de las relaciones rotas México-Ecuador.